Continuando con las causales objetivas por las cuales se puede poner término al contrato de trabajo, eh, y todo esto en el marco del repaso para la evaluación que vamos a tener, vamos a hacer referencia al artículo 160, número 4, que hace en el fondo alusión al abandono del trabajo por parte del trabajador. En el fondo, el empleador queda habilitado o facultado para poner término al contrato de trabajo sin pago o indemnización alguna cuando el trabajador abandona, ¿no es cierto?, el trabajo, entendiendo por tal, primero, la salida intempestiva o injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente. Primera cosa. Y segunda, la otra posibilidad es la negativa del trabajador sin causa justificada en las faenas convenidas al contrato. Negarse a trabajar. ¿Sí? La negativa de trabajar sin causa justificada en las faenas que se convinieron en el contrato de trabajo. Entonces, es de especial relevancia tener en consideración que debe de todas maneras revestir gravedad, no constituye, por ejemplo, un abandono injustificado el hecho de que el trabajador se retire porque fue despedido, evidentemente se puso a término el contrato por otra causal, ¿no es cierto? Para después estar invocando esta como si hubiera sido la real cuando fue otra. Tampoco, por ejemplo, una salida introspectiva del trabajador tras sufrir, por ejemplo, un accidente. Evidentemente se va a tener que atender, ir o acudir a un centro de salud, estaría completamente justificado en caso que se ausentara de esta manera. Por ende, nos tenemos que ceñir a lo que indica la norma y también hay algo de razonable y lógico al momento de tener que aplicar una causal de este tipo. El número 5 del artículo 160 hace referencia a poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna cuando estemos ante actos u omisiones imprudentes o temerarias que afecten la funcionalidad, ¿no es cierto?, el funcionamiento del establecimiento, pero por sobre todo la seguridad del mismo, ya sea la seguridad de la empresa, la seguridad de sus trabajadores, ¿no es cierto?, o la actividad de los trabajadores o la salud de los anteriores. Todas estas posibilidades, en el fondo, estas conductas temerarias o imprudencias temerarias que pongan en riesgo a la empresa o a los trabajadores van a habilitar al empleador a poner término al contrato de trabajo. Para que se configure esta causal, el legislador exige más que existe un error, sino que debería haber una opción, ¿no es cierto?, o una omisión también por parte del trabajador que al menos sea dolosa, ¿no es cierto?, o en el caso más tenue, una negligencia, pero de consideraciones. En este caso, entonces, el empleador queda habilitado para poner término a ese contrato de trabajo. También hay que tener en consideración el riesgo que existió y el rubro, ¿no? No todos los rubros son igualmente de riesgosos que otros, como la construcción y la minería versus tal vez una oficina de contabilidad. El artículo 160, número 6, también incluye dentro de las posibilidades de poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna el perjuicio material causado intencionalmente. De alguna manera esto en la clase lo habíamos denominado como boicot, o sea, cuando existe una intención, ¿no es cierto?, de perjudicar al empleador, ya sea en sus bienes, ¿no es cierto?, en sus procesos productivos, ya sea dañando instalaciones, dañando maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías del mismo. Tiene que haber entonces, si estamos entendiendo una situación de estas características, una acción dolosa o intencional de provocar un perjuicio. Tiene que estar evidentemente debidamente comprobada y debe revestir gravedad. Finalmente, una causal genérica también nos presenta este artículo, el artículo 160 en su numeral 7, y hace referencia en el fondo a los incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato. Es decir, cualquier otro incumplimiento que no sean los anteriormente indicados de carácter grave y que infraccione el contrato de trabajo o las normas, ¿no es cierto?, de derecho al trabajo también, podrá habilitar al empleador a poner término al contrato de trabajo. Primero, en el fondo, para que quede más claro, debe existir, ¿no es cierto?, un incumplimiento respecto a las obligaciones contractuales. Y segundo, debe ser grave. Con estos dos elementos debería configurarse esta causal para invocarla y poner término al contrato de trabajo, facultando al empleador a no pagarle indemnizaciones a este trabajador en virtud de la causal que invoca.